Adorado y bendecido es el nombre del Señor. Glorificado es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Dios sea la gloria, el honor y la honra. Bendecimos y adoramos su nombre en esta hora, dándole gracias al Padre Celestial, ¿verdad?, por un día más en esta tierra en la cual estamos en ella. Sabe que muchas personas en el día de ayer no sabían que hoy partirían de la tierra y lamentablemente su oportunidad se le terminó en esta tierra. Por eso todo aquel que vive y respira, dele gracias al Señor, que todavía Dios no tiene en esta tierra. Glorificado es su nombre por siempre. Decía en el día de ayer que no respeto a todo lo que lo hacen, pero yo cuando oro antes o canto una alabanza antes y luego entonces vengo a predicar, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. No hablo mucha lengua, hablo nada más el castellano, un poco el español y I love you my God. Yo amo a mi Dios en inglés. I need my God, necesito a mi Dios. Y Kadosh significa santo en hebreo, Barut bendito. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo, Abba Padre. Glorificado es el nombre del Señor. No tengo mucho intelecto en esto. Glorificado es el nombre del Señor Jesucristo. Pero a Dios a alguno le ha dado sus géneros de hablar lengua. Yo varias ocasiones la puedo hablar predicando, pero callo y me quedo en silencio porque el apóstol Pablo, cuando a veces estoy en congregaciones, dice, si no hay uno que la interprete, mejor calle y que el espíritu mío se comunique con el espíritu, pero que mi entendimiento queda vacío porque yo no sé lo que hablo, aunque eso se ha llevado en una conmoción de muchas cosas y muchas cosas que no son funcionables por la palabra. Nacen en el 1979 bajo esto del protestantismo, pero en la función de las lenguas mecánicas. Va, que somos Malajaya, que ahí va Saya. El papá mío se llama Saya. Y yo en cierta ocasión le decía, bueno, Saya, si tú pasas por algunas iglesias y el banco está por ahí, te van a coger atrás porque a cada rato eso, ahí va Saya. Y que, imagínense, yo respeto cada ministerio en esta tierra y reconozco cuando el Espíritu está administrando en lenguas. Dios le habló 3 palabras al hijo de Nabucodonosor y eso se hizo un desarrollo, imagínense, pero 3 palabritas y eso fue gloria a Dios. En esta hora yo quiero tomar una porción de la palabra del Señor. Dios bendiga a cada hermano, cada líder que se mantiene bajo la voluntad, la gracia y la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El maestro perfecto, el guía perfecto, el enseñador perfecto. Glorificado es el nombre de nuestro Dios, bajo la voluntad del Padre perfecto, Jehová Dios de los ejércitos. Yo quiero tomar una porción de la palabra en el libro de Mateo, su capítulo 16, verso 21. Dice su hermosa palabra bajo la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenir, diciendo, Señor, no ten compasión de ti mismo, de ti en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, devolviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa mía la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Alabado y glorificado es el nombre del Señor. Damos gracias al Señor por sus palabras, ¿verdad? Ellas son preciosas, son reales, son verdaderas, son fortaleza para nuestras vidas y para
llevarnos cada día más por el sendero de la vida, por la luz verdadera. Glorificado es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Inmediatamente voy a entrar en materia. La gloria del Señor, gloria a Dios. Aquí cuando el Señor Jesucristo está hablando, diríamos ya en privado con sus discípulos, en un momento en la cual palabras que conllevaban una quizá tristeza sobre él, porque él se lo dijo a sus discípulos, pero él era que sabía lo que iba a pasar. Los discípulos lo escucharon y aún así lo escuchaban, estaban todavía medio idos, pero Jesucristo sí sabía lo que iba a pasar. Pero antes que esto pasara, Jesucristo, reunido con sus discípulos, les hace una pregunta. Y es que él, reunido con sus discípulos, le dice claramente: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Los discípulos le dicen, unos dicen que tú eres Juan, otros Jeremías, o algunos de los profetas, o Elías, o cualquiera de esos profetas. Ellos le quisieron dejar dado por entendido. Está bien, Jesucristo dice, bueno, eso dice la gente. La gente tiene derecho a decir todo lo que quiera. El mundo puede decir todo lo que quiera. Todo el mundo puede decir y hablar y decir cualquier cosa, porque no conocemos o no me conocen o no se conoce a dicho individuo, y uno siempre habla. Pero el Señor Jesucristo dice, está bien, pero ¿y ustedes quién dicen que es el Hijo del Hombre? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Porque la gente puede decir todo lo que quiera, pero ¿ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen que es el Hijo del Hombre? Hay algo aquí en la cual ellos se quedan como medio, porque no sé si era que no le querían contestar, pero el apóstol Pedro recibe una revelación de parte del Padre Celestial y le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Dios, el que vino a salvarnos. Él reconoció que Jesucristo fue el que vino a dar su vida por la humanidad, por todos nosotros. Tú eres el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesucristo le contesta, le dice, bienaventurado eres Jonás, hijo de Simón, Cefa, Pedro, significa piedra. Porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta es una cita en la cual principalmente la religión del catolicismo se ha basado para fundamentarla de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo le estableció al apóstol Pedro, de que Pedro es la cabeza de la iglesia, pero no hay fundamentos en la Biblia para llevar esto a seguridad en ninguna cita de la Biblia, ni en el Nuevo Testamento, ni desde que el Espíritu Santo cogió al apóstol Pedro para ser quien establecería el primer mensaje. El Señor Jesucristo dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y te digo que sobre ti edificaré mi iglesia, y ni la puerta del Hades del infierno prevalecerán contra ella. Hacia el año de 318, el obispo Calizo fue quien estableció esta norma en el Vaticano, de decir que a través de esta respuesta que el Señor Jesucristo le dio al apóstol Pedro, es que se fundamenta que Jesucristo le quería dejar entender a él, diciéndole que él era la cabeza de la iglesia, pero no puede ser posible, porque más para adelante la madre de Jacobo y de Juan le está diciendo al Señor Jesucristo que permita que Jacobo y Juan se sienten a su derecha y a su izquierda en el reino de los cielos. Si el Señor Jesucristo verdaderamente le hubiese dicho al apóstol Pedro que él sería la cabeza de la iglesia, o sea, él sería el sucesor de él en la tierra, entonces la madre de Jacobo y de Juan y los discípulos no tienen que tomarse la preocupación de interceder para que el Señor Jesucristo lo ponga uno a su derecha y otro a su izquierda, porque ya ellos habrían escuchado cuando el Señor Jesucristo le hubiese dicho a Pedro, está bien, tú serás la cabeza de la iglesia. Pero no fue esto lo que Jesucristo le dijo al apóstol Pedro. Tenemos que tener cuenta que el Señor Jesucristo hace una pregunta espiritual, y el Padre Celestial, por su amor y misericordia, da una respuesta y le revela al apóstol Pedro de lo que el Señor Jesucristo predicó. Y esta misma palabra espiritual, en la cual la respuesta espiritual que Pedro recibió, se conforman al mismo Señor Jesucristo, dada la circunstancia que el mismo apóstol Pedro lo apoya en su carta, primera de Pedro capítulo 2, él es la piedra reprobada por los constructores. Él es la cabeza, el ángulo, la cabeza de la iglesia, el Señor Jesucristo.
Por eso el Señor Jesucristo le dijo, bienaventurado eres, Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta respuesta, sobre esto que tú has dicho, de que yo soy el Hijo de Dios, de que yo entendiste que yo vine a entregar mi vida por ti en esta tierra, sobre este mismo fundamento, sobre esta verdad, yo edificaré mi iglesia que se fundamentan en mí mismo. Por eso el Señor Jesucristo, caminando en la tierra, dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando él dijo, ellas son las que dan testimonio de mí, que en ella está la vida eterna, es porque el Señor Jesucristo también había venido y estaba estableciendo y estableció de que Él era la vida. O sea, todo se fundamentaba en Él mismo. Todo lo bueno, todo lo que tiene que ver con representación de luz, de salvación, de autoridad para libertar al hombre del pecado y de la maldad, se representa en el Señor Jesucristo como Él se estableció, que Él es el camino hacia el Padre, Él es la comunicación hacia el Padre, que no podemos comunicarnos con el Padre Celestial si no es a través del Señor Jesucristo. O sea, la respuesta que el apóstol Pedro está dando es una respuesta espiritual fundamentada en el mismo Señor Jesucristo, porque Pedro no pudo haber sido la cabeza de la iglesia. Pedro sí empezó su primer ministerio, el primer ministerio de evangelizar, en la cual se arrepintieron 3,000 almas. Si nos vamos a catalogar a hombres y diríamos a establecer rangos espirituales, el apóstol Pablo entonces tendría que haber sido sí la cabeza de la iglesia, porque ya el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento ya toma como un renglón en las cartas y todo, en la cual el apóstol Pedro escribe 16 capítulos, igual a 166 versículos. El apóstol Pablo escribe 100 capítulos, igual a 2,225 versículos. Entonces el apóstol Pablo escribió y habló más que Pedro. Y el mismo apóstol Pablo en cierta ocasión tuvo que reprender al apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro no se representa como muchos lo quieren poner, y que él es el Papa y que el Papa va en representación del apóstol Pedro. Primeramente, los papas no se casan. Segundo, el apóstol Pedro nunca fue a Roma. Otra cuestión, el mismo imperio romano fueron los que le quitaron la vida al apóstol Pedro, en la cual lo crucificaron con la cabeza hacia abajo, y en la cual el apóstol Pedro también era casado. Muchos dicen, no, que cuando el Señor Jesucristo sanó la suegra de Pedro, después ya él había abandonado a esta mujer, o después él la había abandonado, pero no cabe la razonancia para creer esto, porque luego que el Espíritu Santo descendiera sobre él 25 años más adelante, luego que el Señor Jesucristo sanara a su suegra, el apóstol Pablo habla de que los hermanos vienen acompañados de sus esposas, y entre ellos estaba Cefa y Pedro. Se dirige hacia el apóstol Pedro. Entonces él no dejó a su esposa, y no cabía un fundamento en la Biblia para que el apóstol Pedro dejara a su esposa, porque el mismo que va en contra de esto es el Señor. Mi alma alaba la gloria del Señor Jesucristo, pero ese no es, sino es una representación en la cual te quiero introducir que el apóstol Pedro no tiene tanto tiempo, en la cual recibe una revelación de parte del Señor, el Dios Todopoderoso, y le revela a su Hijo y le dice que Él es el Hijo de Dios, del Dios viviente, que vino a esta tierra a morir por usted y por mí. Pero no pasan quizás 2 y 3 horas en la cual el Señor Jesucristo empieza a retomar y hablar quizás con un poco de tristeza, diciendo que le es necesario al Hijo del Hombre ir a Jerusalén y ser entregado en manos de gentiles, en manos de los pecadores, para entregar su vida por usted y por mí. El apóstol Pedro inmediatamente le dice al Señor Jesucristo, así te lo voy a decir en español, que esto no te acontezca. Se le para adelante y el Señor Jesucristo le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo, ya que no pone la cosa en la mira de los hombres, sino en la cosa, no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Hay algo que parece que el Señor Jesucristo puso al hombre peor quizá que el enemigo ahí, porque no dijo en la cosa del enemigo, sino en la cosa de los hombres. Alabado y glorificado es el nombre del Señor. Quiero llevar una pequeña enseñanza con esto. Quizá hoy no predicaré tan largo. Usted no puede fijarse en mí para salvarse. Yo siempre he dicho, todo el que me miró a mí para salvarse, se lo va a llevar el diablo, se va a perder. Porque en hombre en esta tierra no se puede creer para salvación.
La misma Biblia dice, imitad la fe de vuestros pastores, pero como hablaba en esto el otro día en un mensaje, la mayoría de los pastores de este tiempo, si usted le imita su fe, usted se pierde. Porque yo soy así claro. Si usted me miró a mí, por eso el profeta dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. El apóstol Pedro no tenía tanto tiempo de haber recibido una revelación de parte del Señor, pero más para adelante ya esa fe se fue a pique y ya es usado por Satanás, en la cual el mismo Señor Jesucristo le dice que se quite delante de él. Es un fundamento en la cual yo no puedo mirar a ningún ser humano en esta tierra para salvarse. Porque en esta tierra no habemos ni uno bueno, ni uno. No hay uno bueno, no hay quien haga el bien. Nosotros lo que tenemos que proyectarnos es que todo se base en la gracia y la misericordia del Señor. Y saber que el Espíritu Santo es quien nos entrega la fuerza necesaria. Quizá ya no vuelva, no desarrolle bien el mensaje, pero es el fundamento. Mirar este ejemplo, como el apóstol Pedro, en un instante caminando con el Señor Jesucristo, le da esta revelación, pero más hacia adelante, ya no. Ya su fe se le fue, ya no está con el Señor, ya el enemigo lo usó. Y eso pasa muchas veces con nosotros, en la cual no queremos presentar como superhéroes y creer que podemos caminar por nuestras propias fuerzas. A veces nos olvidamos de dónde Dios nos ha sacado. A veces pasamos por alto su palabra. Yo siempre he hablado de la emoción y la pasión que no tienen nada que ver con la realidad. Y eso ha dañado al pueblo, las ilusiones, las mentiras, las falsas profecías. Tanta gente proyectándose y poniendo su fe en un líder o en una líder, en un concilio, en un movimiento eclesiástico, en una religión, en mí, o yo en usted. Esto no es válido delante del Señor. El apóstol Pedro le dice al Señor, tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente. Es porque Él es la línea perfecta, el camino perfecto por la cual Él vino a morir por usted y por mí en esta tierra. El Señor Jesucristo continúa diciéndole, aquel que no pierda su vida por causa de mí, no es digno de mí. El que gane su vida la perderá y el que pierda su vida por causa mía la hallará. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero y al fin y al cabo perdiere su alma? Eso es una pregunta. ¿Qué recompensa tiene el hombre para darla por su alma? Esa es otra pregunta, dos preguntas en una. ¿De qué le vale? Yo el otro día estaba hablando de este emperador que se me fue de la mente llamado Genghis Khan, de los mongolos, que llegó a conquistar la tercera parte de la tierra. Está Ciro el Grande, está Napoleón Bonaparte, está Alejandro Magno, están varios emperadores que conquistaron muchas cosas. Pero Jesucristo dijo, ¿qué recompensa tiene el hombre para darla por la salvación de su alma? Él se lo está diciendo a sus discípulos, pero sus discípulos no lo transmitieron a nosotros. Y el Espíritu Santo cada día se lo transmitirá a través de sus siervos en la tierra, a la humanidad. Mi alma alaba la gloria del Señor Jesucristo. Es un tema muy profundo porque es un tema que se introduce en las religiones, mayormente en la religión fundamental que hay en la tierra. Y quizás mucha gente diga, pero varón habla mucho de las religiones, porque como decía ayer, miren, ni la discoteca, ni los vicios, ni las guerras que se han armado en el mundo tienen más gente perdida que las religiones. Porque el camino de la religión es el camino de vianda, en la cual el Señor Jesucristo representa la puerta ancha, por la cual entra la humanidad perdido. Y no sin esperanza, no, hay esperanza. Lo que pasa es que la esperanza no la aceptan en el momento determinado. Usted no puede verme a mí para salvarse. Usted no puede mirarme a mí para creer que salvará su alma. Yo no lo puedo ver a usted para salvarme. No lo puedo seguir a usted para salvarme. Y hay mucha gente que creen que los hombres en la tierra somos un pedestal, somos ídolos. Que creen que si nos siguen y que esto y que el otro salvarán su alma. No, se han equivocado. El grande, el importante, el merecedor de la gloria, de la alabanza, del poder, de la honra, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios.
Él tristemente fue el que dijo, el Hijo del Hombre ya va a ser entregado en manos de los gentiles, de los pecadores, para entregar su vida por usted y por mí. Usted sabe lo malo y desgraciado que soy yo. Usted sabe lo malo y desgraciado que es usted. Por más buenas obras que yo haga en la tierra, por más que trate de realizar obras alguna en la tierra, la maldad genital que hay en esta carne no puede ser combatida, no puede ser transformada, sino es a través del Señor Jesucristo. Yo ahora le estoy predicando, pero más para adelante puedo agarrarlo, explotarlo y reventarlo. El apóstol Pedro fue así. En un momento el Espíritu Santo estaba con él y en otro momento lo abandonó y se paró delante del Señor Jesucristo y le dijo, que esto no te acontezca. Aquí hay espada, aquí hay hombre, pero ¿quién te dijo? Pero no te dejes hacer eso. Vuelvo y repito, usted no me puede ver a mí ni a ningún hombre para salvarse. Maldito el hombre que cree en otro hombre, que confía en otro hombre para salvación. El apóstol Pablo dijo, siervo inútil soy, pero yo seré inútil delante de Dios, no de los hombres. Yo tengo carne y hueso, puedo fallar. Usted se hinca a orar y es una batalla, está usted orando y ayunando, porque es que en esta tierra tendremos lucha, tendremos pruebas, tendremos aflicciones, pero Jesucristo dijo que esto es para valientes y es necesario que lleguen para probar la valentía, porque nadie puede ser un soldado si no va a la guerra. Usted no sabe si es bueno, si primeramente no es probado en la guerra. Este mundo, este contorno, este sistema en el cual vivimos en la tierra es un campo de batalla en la cual estamos siendo probados para ver si es verdad que amamos al Señor, para ver si es verdad que ponemos en práctica el amor que Él nos entrega. Pero desde que nos deslizamos un momento y nos apartamos de Él, ya no somos nada. El Señor Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer, ustedes sin mí no son nadie. Jesucristo dijo, nadie puede venir a mí si mi Padre no se lo permite. Yo oro, voy y oro por la familia, y oro por aquello, pero hasta que Jesucristo no rompe ese candado, nada se puede hacer. Hay mucha gente que dice, no, yo me arrepentí, que mis hijos son salvos y que mi padre, mi madre son salvos. No, el apóstol Pablo cuando le dijo al soldado romano, le dijo, serás salvo tú y tu casa. Tenemos que saber algo, porque es que yo siempre he dicho, hay que entrar a la realidad. El apóstol Pablo estaba hablando con un soldado, con una autoridad. Y mayormente en ese tiempo las mujeres no tenían tanto valor como ahora. O sea que cuando este soldado llegara a la casa, aunque el hijo y la mujer no quisieran, tenían que hacer lo que él dijera. Si este hombre llegara a la casa y decía, aquí se va a adorar a Dios, mira, ahí se lo iba a adorar aunque ella no quisiera. Y usted de tantos días se acostumbra a la cosa. Serás salvo tú y tu casa, aunque la salvación pudo llegar por el Espíritu Santo. Pero tenemos que saber también que cada quien tiene que tomar su cruz, como dijo el Señor Jesucristo. No como un loco para la basílica, que estaba hablando un poco ayer de lo que es la cruz y dónde viene. Y que hay una confusión, por eso yo me sorprendo. Tantas iglesias cristianas de que con una cruz pintada, una cosa que representaba maldición, están peores que los católicos. Porque es lo que yo también digo, yo no defiendo religiones, pero a veces nos basamos en hablar de algo cuando nosotros somos como Mateo capítulo 7, que tenemos la viga en el ojo y no podemos ver para sacar la paja del otro. Ve como el apóstol Pedro, y es un hombre que tuvo un ministerio en la cual da mucha enseñanza entre nosotros. Luego cuando él iba caminando por el mar, que le dijo al Señor que si él podía ir, él empezó a caminar bien, pero empezó a hundirse. Es un estudio profundo de lo que es la fe, que la fe de nosotros puede menguar. No es pecado decirle al Señor, aumenta mi fe, porque yo no soy un superhéroe. Yo no soy un super espiritual, yo no soy perfecto, yo no soy santo. El único que lo hizo fue el Señor Jesucristo. Pero hay cosas que mucha gente se apoyan en esta palabra para justificar su pecado, para esconderse detrás de su pecado. Y es ahí cuando se dice que Dios no puede ser burlado. Porque hay un adagio que dice que lo que está a la vista no necesita espejuelo. Y si usted sabe, ha escuchado y lo ha visto por la palabra y se le ha dicho 20,000 veces que hasta los oídos se lo han retonado diciéndose. Un ejemplo, que la idolatría, la fornicación, el adulterio, la mentira, la patricidia, el homosexualismo, la bebiandad y tantas cosas es pecado. Ya no quiera buscarle 5 patas al gato. Ya el Señor dijo que es pecado y es pecado. Y si el Señor dijo que nadie se salva cometiendo eso, nadie se salvará y punto.
Los tiempos irán de mal en peor, dijo el apóstol Pablo. El Señor empezó a dar su primero pincelazo en la tierra. Todo lo que está pasando es que el Señor está llevando, como he dicho, su cumplimiento de su palabra a vista de la humanidad. La gente antes escuchaba y esto, pero ahora mucha gente lo está mirando. Yo me gusta ser real. Si el Señor a mí no me dice que te va a entregar una llave, una jipeta y un apartamento, yo no te lo voy a decir para que tú te sientas bien. Y la falsa profecía, la emoción ha acabado. Ha llevado polilla encima del pueblo. Porque los falsos profetas de la Biblia siempre anunciaban vianda y paz cuando vendía destrucción. Y aquellos que anunciaron destrucción porque Jehová ya estaba harto y cansado del pecado, no le hacían caso, no le escuchaban. Es que usted no va a tener un amor más grande que Dios nunca, ni yo tampoco. Y que la gente, no, para que se arrepienta, que la gente no se le puede decir esto, porque si no se van, y que esto, es que yo no transformo corazón, usted no transforma corazón. Jesucristo dijo, yo me voy y no lo dejaré solo, dejaré un consolador quien conmoverá al mundo entero en lo que concierne al pecado. Pecado es pecado. Que si yo estoy en pecado, si dentro en pecado me lleva el diablo, y eso es lo que dice la palabra de Dios. Me da como cosa cuando yo veo tanta gente diciéndole a la gente, no, que avanza, que Dios está contigo, y con el lingote tragado, que hasta los mismos líderes lo saben, pero por diezmo, por la ofrenda, porque es una persona representable, porque no se le puede decir esto, porque se me va a achicar la teta, no le voy a decir esto, eso es peor pecado todavía. Pero la ovejita flaca se mata, se achicopala, se maltrata y se echa a un lado. Y Dios no hace acepción de persona, dijo el apóstol Pablo a los romanos. Bien que el apóstol Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué revelación! Fue el mismo Dios que se la reveló. El Señor Jesucristo también continúa y dice, ay de entre ustedes que no verán la muerte sin que antes vean al Hijo de Dios viniendo rodeado de gloria con muchos ángeles. Y muchos diríamos, bueno, pero los apóstoles todos murieron y esto no ha acontecido ni ha pasado. El apóstol Juan lo vio en visión, en el Apocalipsis. Él vio todos estos acontecimientos. Por eso se permitió que lo escribiera. Y no más para adelante tampoco no pasa por alto la transfiguración del Señor Jesucristo. Alabado sea la gloria de nuestro Señor. Hablemos la palabra, hablemos la realidad, que de lo otro se encargue el Señor. De lo otro se encarga Dios. Yo no puedo creer que voy a transformar el corazón de nadie. Yo solamente tengo que tratar de cumplir la palabra por la fuerza que el Espíritu Santo me da. Pero también debo de saber que a aquella persona hay que entregarle la palabra y el Espíritu Santo se encargará de ella. Porque como dije ayer, Dios sabe todo el que se va a salvar. Pues que hay gente que creen que Dios está haciendo un plano. Que Dios está pensando lo que va a pasar mañana. Que Dios la semana que viene va a empezar a construir lo que va a pasar el mes que viene. No, Él lo sabe. Pero las viandas, la palabra suave, la palabra con una misericordia hipócrita, con un amor que de verdaderamente no existe, eso ha dañado a tantas personas. Porque cuando se han enfrentado con la realidad, se han ido. Los concilios, la interesación de ellos, los monetarios, no la salvación de las almas. Cuántos pastores, yo los felicito, que luchan y oran por sus ovejas, que interceden por sus ovejas, que los concilios nunca la han conocido, pero siempre los que han estado presentes en cada problema han sido los pastores en la cual están guiando a las ovejas de acorde a como dice la palabra de Dios. Pero entonces cuando yo hoy hablo y digo que son un grupo de ladrones, todo el mundo me cae arriba a mí y me dice que yo soy reverde. Porque muchos creen que son los hombres que lo van a salvar. Porque muchos creen que estando bien con el pecado y los que apoyan el pecado en esta tierra, ya es suficiente delante del Señor.
No, hermano, porque no se puede juzgar. Juzgar con justo juicio. Y el Señor Jesucristo dijo, con la misma medida que ustedes midan, con esta serán medidos. Usted sabe, el general Tito en la historia, no está en la Biblia, en la historia, invadió Jerusalén, aproximadamente unos 70 años, o 60 años más adelante, invadió Jerusalén y acabó con el templo. Invadió el templo, incluso le dio oportunidad a los judíos para ver si querían recapacitar y no recapacitaron. Pues hubieron tantas crucifixiones en los bosques que parecían árboles sembrados. Por eso también el Señor Jesucristo le dijo, con la misma medida que ustedes midan serán medidos. Y aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Se cumplió, el general Tito lo derribó. Señores, que si Jesucristo habló del lugar de tormento, ¿por qué yo tengo que hablarte y decirte, no, Jesucristo te dará otra oportunidad si tú partes en pecado de la tierra? Hemos estado confundidos con muchas veces, porque a veces creemos que cuando un hermano parte de la iglesia dice que no se salvó, usted no sabe. Porque a veces yo me descarro y me voy y me llevo el diablo por delante y hago todo. Y de que en 3 segundos digo, Señor, perdóname. Ay, sí, mijo, Dios no puede ser burlado. Que como yo he hablado en las redes sociales, todo el que se muere el hechicero, se muere la bruja, se muere la adúltera, se muere el fornicario, se muere el adúltero, se muere el mentiroso, se muere el asesino, se muere el homosexual, se muere la lesbiana, se muere el idólatra, se muere todo el que hace lo contrario, se muere el que odia al Señor desde su corazón. Y usted ve en las redes sociales de que Dios lo tenga en gloria y que pasa su arma. Incluso muchos dentro del templo, conociendo la palabra, dicen de que sí, amén, que Dios lo tenga en gloria, sabiendo que en la tierra hicieron lo que le agradaba al diablo. Que tiene que ver pelear con el Señor, que tiene que ver la luz con la tiniebla. Una fuente de agua no da 2 tipos de agua, la da dulce o la da salada. El que no recoge conmigo despamarra. El que no tome su cruz y venga en pos de mí no es digno de mí. Esto no se trata de pataleo y de hablar 30 géneros de lengua. El que estaba a la derecha en la cruz del Calvario con el Señor Jesucristo nunca habló lengua y nunca dijo un gloria a Dios y se salvó. Pero fue inteligente porque reconoció verdaderamente al dador de la vida. Y hay muchos que hablan lengua, pero todavía no han reconocido al dador de la vida. No han sufrido por el Evangelio, no saben las aflicciones del Evangelio, no conocen el sufrimiento que se lleva por el Evangelio en esta tierra. No conocen cuando uno tiene que quedarse callado por agradar al Señor en esta tierra. No porque se le tenga temor ni miedo a nadie. Como apareció una loca ahí escribiendo el otro día, o antes de anoche creo, que yo estoy en YouTube y que vaina. Yo no estoy aquí para comprar una libra de arroz. Usted lo que tiene que hacer es arrepentirse para que el diablo no se lo lleve. Entonces esa es la realidad en la cual se ve como una forma muy demasiado abierta para los tiempos y la sociedad en la cual estamos viviendo. Y yo he dicho que los tiempos del mundo no cambian la palabra de Dios. Yo no vengo a decirte aquí de que no, que hay una bonanza, que esto y que lo otro, porque que los tiempos no cambian la palabra de Dios. El apóstol dice, los tiempos irán de mal en peor. Incluso hasta los mismos impíos me dicen a mí, no, verdad, varón, los tiempos irán de mal en peor. Esto no lo arregla nadie, lo que hay que arrepentirse. Entonces, ¿por qué yo ahora voy a hablarte de que una cuestión, una cosa, de que para que te arrepientas, porque yo no convenzo a nadie de pecado? Sinakun, Tayama. El que convence de pecado es el Espíritu Santo. Usted sabe la gente que hay en altares, y que profeta y que vaina, y el pueblo se va con la boca guaya y que vaina, y le profetizan mentiras, le profetizan vanidad, le profetizan vianda, le profetizan todo lo que va contrario a lo que dice la palabra del Señor, pero no le hablan de la realidad, no lo entran a la verdadera realidad, porque el Espíritu Santo existe, pero para eso dejó el Señor Jesucristo y le dijo, ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. La prédica que yo te voy a dar no solamente te voy a decir, no, el Señor mañana te trae una libra de arroz, no. La mejor prédica es decirte que Jesucristo te ama y que fuera de Jesucristo lo que es condenación.
Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Usted sabe la sangre, el sufrimiento, el sacrificio del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 10, yo invito a que usted lo lea y usted ve la sentencia que el Señor Jesucristo le dejó a sus discípulos, lo que le iba a acontecer, la parte del diablo ese de Judas Iscariote, que desde el Salmo 109 el diablo ya lo tenía en la lista. Cuando el Salmo 109 se escribió, el diablo se puso contento porque dijo, bueno, cuando eso pase, ya yo sé que hay uno entre ellos que me toca. Usted sabe cómo murieron los apóstoles, desollados. Muchos cristianos vivían en catacumba bajo el emperador Decio, el emperador Galígula, que fue más malo que el diablo, el emperador Nerón, Domiciano, que era quien emperaba en los tiempos de Juan el Bautista, de Juan el apóstol cuando fue enviado al Apocalipsis. ¿Usted cree que estos emperadores se subieron ahí, aplaudieron a los cristianos, los apóstoles, aquellos que decían creer en el verdadero cristianismo y no en el cristianismo que estaba en conjunto del paganismo que lo estableció Constantino? ¿Usted cree que fue fácil? Entonces yo hoy tengo que decir, sí, todo está bien. No todo está bien. Está bien lo que dice la palabra de Dios, sin salirse de ella. No está bien lo que yo piense, lo que yo ejecute, no, está bien lo que dice su palabra. A veces yo hablo de una manera y mucha gente dice, no, el varón está en contra del diezmo y la ofrendas. No, eso es bíblico. Yo siempre he dicho, el que quiera diezmar 30,000 semanarios, eso está bien. Lo que yo siempre he hablado, que no se le puede inculcar a la gente que si no diezma se le van a llevar al infierno. Y tampoco el que lo hace puede creer que puede comprar a Dios porque lo haga. Porque hay muchos así que lo hacen y creen que por eso está, incluso en el mundo lo hacen y creen que muchos están fríos con Dios por eso. No, con Dios no está frío nadie. Con Dios está frío su hijo. Y cuando el Señor va a hacer algo, yo oro, pero a quien el Padre Celestial mira a su hijo, porque fue el que fue enviado a esta tierra a entregar su vida por mí. No fui yo que morí por usted, no fue usted que murió por mí. Pero el que murió por usted y murió por mí dejó un manual aquí en la cual, por ese manual es que nos tenemos que llevar y guiar. Y ese manual es recio, es duro, es real, es estrecho y angosto, es de sacrificio. Pero si fue el que lo quiso dejar así, es porque hay recompensa en la cual la tristeza que se pase aquí no se comparará al gozo que se recibirá allá. El mensaje de Juan el Bautista, ¿cuál usted cree que fue? ¿Usted cree que ya lo mandaron a buscar para poner la alfombra roja? Como yo veo hoy muchos de que apóstoles, que no hay más apóstol. Yo veo tanta gente que apóstol. El apóstol Pablo dijo claramente, yo soy el último de los apóstoles. Y no merezco ser llamado apóstol porque él perseguía a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Uno dice que yo soy apóstol ¿de qué? Profeta. Eso hay que buscarlo como una aguja dentro de 1,000,000 de pajar. No uno, no 1,000,000 de pajar. Varón, ¿por qué usted dice? Bueno, porque es que la palabra está presente. Si hay algún problema, ya verá que resolverlo con los apóstoles y el Espíritu Santo. Porque es que a muchos se le ha metido aquí lo que dice un librito. Y lo que yo escribo por un librito a mi conveniencia para sacarlo de mi provecho. Pero yo escribo lo que yo sé que van a aceptar con la puerta ancha. Yo no escribo muchas veces la verdadera realidad. Porque la realidad a veces yo le ando huyendo porque es dura y no es buena de vivir. No es fácil de vivir. Usted sabe lo que es vivir bajo la tierra, bajo catacumba. Y hubo un general que lo enviaron a masacrar a esos cristianos. Y cuando ese hombre bajó allá abajo a la tierra, él salió y recibió la transformación del Espíritu Santo. Y cuando fue llevado al estadio, dijo, me pueden quitar la vida porque lo que yo recibí, lo que yo vi ahí abajo en esa persona, por más gloria y por más galardón que yo haya recibido en este imperio, nunca se van a comparar a lo que yo recibí allá abajo. Alabado sea la gloria del Señor Jesucristo. Fueron hombres valientes llamados por Dios, los profetas, los apóstoles,
Los cristianos que fueron perseguidos, hombres valientes, mujeres valientes, que fueron llevados a un estadio y los animales, los leones, lo ponían 7 días a pasar hambre y luego cuando lo sacaban, masacraban a aquella persona tan solo por decir que creían en el Señor Jesucristo, porque amaban al Señor Jesucristo. Y hoy hay un grupo de mente de palomita y mariposita que creen que son las excepciones delante del Señor. Se equivocaron. Lo último que el diablo le ha dicho es que di que la iglesia se va antes que pasaran todo esto. Y mira dónde están muchos moqueando. Mira cómo el diablo cerró la iglesia, sin mucho murmullo. Pues la gente creían que iban a venir un grupo de guardias. Cierren la iglesia, ustedes lo van a matar, cierren la iglesia. Mira que tranquilito cerraron la iglesia. Y así va a venir el sello, va a coger a muchos. Chao, cogido ahí, y ya. Es para allá que vamos. Sí, hay una tranquilidad, pero ¿tú sabes cuál es la tranquilidad? La que va a traer el diablo, porque la palabra lo dice, para confundir y engañar, si fuera posible, a los escogidos. Yo siempre he dicho que la gente dice que Dios me llamó. No te conformes con que Dios te llamó, confórmate con que Él te elija, y yo también, porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. No están todos los que están, ni están todos los que son. No están todos los que son, ni son todos los que están. Los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Yo puedo estar aquí predicando, pero el año que viene puede estar vuelto el diablo por ahí. Porque es que yo no puedo ser fuerte por mi propia fuerza. La fuerza la tengo que tener, pero es la que el Espíritu Santo me entrega. Y hay muchos que se han apoyado en su propia fuerza y han fracasado. El apóstol Pedro se apoyó en su propia fuerza y no pudo resistir. Tuvo que negar al Señor Jesucristo porque la palabra tenía que cumplirse. Se me está acabando la memoria. Yo dije el otro día en un mensaje de estos que lo den, yo no me meto en eso. Pero tampoco nadie me cuestione por lo que el Señor me entrega para yo entregar. Todos los profetas no tuvieron el mismo llamado y todos los predicadores no tienen el mismo llamado. Tú sabes lo creyentes que hay, que Dios me una visa para el consulado y que para los Estados Unidos y tanto bate y tantas cosas aquí en esta nación y nunca han ido a predicar. ¿Por qué no piden visa para Haití? ¿Por qué no cogen 15 días para Asua, para esos montes? Para el sur abajo, que hay necesidad de la palabra. No, los Estados Unidos, Puerto Rico, eso es emoción, eso es pasión, porque tienen a un Dios que solamente creen que pueden ir volando en los airecitos sin tropezarse los pies. Cuando el Señor Jesucristo se lo ensuciaba y se tropezaba, porque en aquel entonces andaban en sandalias y no habían tanta tarbia. Y Jesucristo no andaba por los palacios, él andaba por las aldeas, dice la palabra, predicando el evangelio del Señor. ¿Y cuánta gente ha graduado hoy? Dice que yo no puedo predicar. Y que si etiquete, que si no me dan, que si la iglesia no tiene 3,000 miembros, hijo del diablo. Jesucristo volverá. Y como dice el apóstol, vuelvo y lo repito, el juicio empezará por casa. Y allá no hay motonomía, allá no hay ideología, allá no hay vianda fácil. Allá no hay que yo fui un teólogo, porque la gente cree que a veces decimos palabras para sorprender a Dios. Estamos muy equivocados, no. Allá será su palabra. No era este el mensaje, no fue de ahí que leí, no, pero me motivó la tristeza en la cual el Señor Jesucristo habló. Y lo que el Señor Jesucristo utilizó. Aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero aquel que pierda su vida por causa mía la hallará. Y para hacer eso, usted tiene que hablar lo que dice la palabra y hablar lo que al mundo no le gusta escuchar, pero que realmente le conviene para salvarse. Porque lo que al mundo no le gusta escuchar de lo que verdaderamente dice la palabra de Dios es lo que lo va a salvar si lo aceptan. La Biblia está dividida en historia, en la ley, en profecías, en la gracia, en este tiempo en la cual estamos, en poesías, pero ya en este tiempo en la cual estamos en tiempo de la gracia.
en la cual, como te decía ayer, ¿en qué se apoya la humanidad para creer que lo que se está preanunciando en estos tiempos no pasará? Y no en la humanidad afuera, sino también adentro, porque hay muchos adentro que miren, ay Dios mío, si usted le destapa la cabeza y el cerebro, usted va a encontrar 2 maripositas o 2 cucarachas jugando en ese cerebro. Lo real, hay que despertar en la realidad. Hay que despertar en la realidad. Para pocas cuestiones y tantas cosas, los hijos de Dios hieden en esta tierra. Porque usted cree que le pelan los dientes en muchos lugares y usted cree que no. Usted hedemos en esta tierra porque es que no puede haber combinación. Porque el que se constituyó amigo del mundo se estableció enemigo de Dios. El mundo estará bien con usted hasta que usted le hable de bienestar y tantas cosas, pero desde que usted le entró en algunos temas reales, contundentes y verídicos por la palabra, le darán la espalda dentro del mismo pueblo. Estamos utilizando esto, no se sabe hasta cuándo, porque esto... Pero no andamos atrás de fama. El religioso que crea que andamos atrás de fama o que va, se equivocó. No somos cristianitos de pacotilla. Eso es del Señor. El Señor reprenda a Satanás. El Señor reprenda al diablo. Lo que no discutimos es con ignorantes. Pero lo real y verídico está presente, que es su palabra. Quiera yo o no quiera, se van a cumplir. Y para mi conveniencia es ser obediente a ella para salvar mi alma. Lo contrario a la obediencia es la desobediencia. Y por la desobediencia está el pecado. Por la desobediencia al diablo lo zumbaron para acá abajo. Mi alma glorifica el nombre del Señor. Y por la desobediencia millones y billones se perderán. Por la desobediencia